en condiciones de demandar esta reparación, perdón, esta función preventiva. Cualquier ciudadano que pueda verse afectado, cualquiera que tenga un interés legítimo, puede hacer un requerimiento a la justicia para que no comience la ejecución de esta actividad productiva, de esta actividad individual, de este derecho privado, porque está por sobre él el interés de toda una comunidad. Es decir, cualquiera que tenga un interés legítimo. Por ahí ustedes habrán visto que hay movimientos de grupos sociales, de grupos intermedios que pretenden la suspensión de medidas, perdón, de procesos productivos, porque justamente hay una comunidad que se puede ver afectada por los derrames, por contaminación, por toxicidad de la producción. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Suspendan los derechos privados de ejercer la actividad de la industria lícita en aras de preservar la salud o la integridad de un determinado contexto social. Entonces acciona un juez, el juez toma intervención y lo que hace es suspender las actividades para proteger a una comunidad mayor. No hay un daño, pero puede ser inminente el daño. Vamos a compartir la pantalla. A ver, acá tenemos. Ahora, a ver, acá tenía para comentarles esto. Yo pregunto, a ver, ¿qué nos dispara esta imagen? Me hace reír porque esto lo usamos cuando damos clase a los médicos. Mire cómo se siente el profesional, ¿no? Se imaginan cuando este profesional se olvida en el circuito de el cierre de la intervención, se olvida un bisturí y cierran al paciente. Y el paciente luego de la complicación, o en proceso de complicación, bueno, se descubre mediante placas radiográficas de que se olvidaron un bisturí. Y bueno, miren las consecuencias dañosas. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Hubo una falta de diligencia, una falta de pericia en estos hombres puestos a disposición para aquel que tenía que cumplir porque no adecuaron las reglas técnicas. ¿Ustedes saben cuál es la regla técnica de los instrumentistas en los quirófanos? Contar todo lo que se utiliza para... Exactamente, exactamente. Se hace el chequeo antes de cerrar la intervención quirúrgica, se hace el chequeo por parte del OK, el instrumentista, a los efectos de que no quede ninguna pieza, ninguna pinza, ningún otro instrumento con el que se estaban estructurando la zona de intervención quirúrgica. Entonces, la falta de diligencia hace responsable a todo este cuerpo profesional. Ahí están funcionando las obligaciones solidarias de fuente legal. Varios deudores frente a un acreedor que es esta víctima o esta persona que se ve afectada por ese hecho dañoso. Vamos a ver ahora otro tipo de concepto que se da dentro de la teoría de la responsabilidad. La responsabilidad que puede surgir de un hecho contractual o de una situación extracontractual. Bien, por ejemplo, en el caso de, vamos a ver, ya le estoy, perdón, subiendo esta plaquita. El incumplimiento de una obligación, esta que estuvimos viendo, puede ser absoluto o relativo. Por ejemplo, es absoluto cuando es una obligación contraída en un contrato y no se han adoptado ninguna conducta tendiente al cumplimiento. Por ejemplo, acá está hablando de esto, de una banda de música que anima un casamiento y que no asiste el día de la boda, aquel famoso caso que ayer les di de el traje de novio. Hay un incumplimiento absoluto respecto a la obligación. O también puede ser un cumplimiento relativo. ¿Por qué? Porque en este caso estaba obligado a realizar una buena estructura o un análisis estructural para este balcón y lo hace de manera defectuosa. O bien, a veces puede ser, entonces ahí hay un cumplimiento parcial o defectuoso derivado de un contrato.
Otras veces puede suceder porque el cumplimiento de la obligación está fuera del plazo o fuera del término previsto o se cumple tardíamente, es decir, hay una mora respecto del deudor. Entonces, estos incumplimientos generan obligación de responsabilidad frente a la persona dañada. Y la fuente de la responsabilidad es contractual, es contractual. Ahora, la responsabilidad frente a la suegra que muere o bien el vecino del otro edificio que justo pasaba por debajo del balcón y el balcón cae sobre él, que era un vecino que circulaba. ¿La responsabilidad de fuente contractual? No, porque la suegra en ningún momento celebró un contrato con el constructor del edificio. Ella fue a visitar y estaba en el balcón, o el vecino pasó. Entonces la responsabilidad puede surgir por el incumplimiento de la obligación o bien puede surgir por un hecho extracontractual. Es decir, no tengo una base contractual, pero sin embargo el ordenamiento jurídico, por la presencia de la ilicitud, del hecho dañoso, del nexo de causalidad, del factor de atribución, por la falta de diligencia, de colocar una maceta en una buena condición y cae sobre el vecino que está pasando, genera este deber de reparar. Entonces la fuente de la reparación puede ser contractual cuando hay un nexo por el cual tenía que cumplir, que puede ser un incumplimiento absoluto, parcial o relativo, o bien puede ser una fuente de base extracontractual, por un hecho ajeno a un negocio del cual me vinculo. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, cuando, por ejemplo, se encuentra una persona circulando por la calle y alguien la atropella, ahí hay una responsabilidad ¿de qué fuente? ¿Contractual o extracontractual? Extracontractual. Claro, porque yo no contraté, o esta persona no contrata a nadie para que la atropelle. Exactamente. Y también hay que analizar que va a funcionar, para funcionar esta responsabilidad civil, tienen que darse los 4 presupuestos. Y también puede ser objeto de una sanción o una responsabilidad desde el punto de vista penal. Como vemos, la responsabilidad profesional abre muchas aristas, muchos campos. Puede ser la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad laboral, la responsabilidad administrativa. Por ejemplo, imagínense que el director de esta obra sea un empleado en relación de dependencia o bien un funcionario de la administración pública. También va a haber un sumario administrativo. Entonces, el derecho se abre para resarcir al sujeto de preferente tutela, que es la víctima, frente a este hecho o siniestro o daño. ¿Alguna pregunta o duda entonces respecto de qué es la responsabilidad civil? ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Qué quiere decir cada uno de los presupuestos? ¿Y cuál es el deber de reparación en la función reparatoria o indemnizatoria? ¿Cuál es la función preventiva? Vamos a ver ahora qué es la función punitiva. Miren, la función punitiva no está en el Código Civil, porque todo esto está en el Código Civil, ¿no? La responsabilidad civil está en el Código Civil. Hay un capítulo específico en el Código Civil argentino, en el Código Civil, donde está todos los presupuestos o estos de los que estábamos hablando. Hay un capítulo específico. Bueno, cuando este código, que se acuerdan ustedes que fue modificado cuando, el 1 de agosto del 2015, puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial para adecuarlo a esta contemporaneidad, donde el valor vida, el ser humano, la persona víctima es un objeto de preferente tutela, la persona humana, antes se miraba mucho a la persona del deudor, o sea, se la relevaba de ciertas cargas diciendo, no, bueno, la culpa es de la víctima. Acá ahora ya no se apunta tanto a la culpa de la víctima, sino el deber de reparar. Es un código muy humano. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando se sancionó este código, se eliminó una de las funciones para la teoría general de la responsabilidad civil, la función punitiva. ¿Qué decía la función punitiva? La función punitiva establecía que de nada vale que el dañador dañe, mientras repare. Pero ¿qué pasa? La función punitiva decía, claro, repara, pero sigue dañando. Sigue saliendo con el auto y sigue atropellando gente. O sigue provocando hechos o infortunios y no para, porque bueno, le conviene pagar, paga y sigue dañando. Entonces,
Como esa función punitiva estaba muy dirigida a la producción, y específicamente a la producción en gran escala, por una cuestión económica, fue eliminada de la teoría de la responsabilidad civil. Entonces, solamente tenemos función punitiva, que es aplicar una multa al dañador para que deje de dañar, solamente cuando hay una relación de consumo. ¿Mm? Cuando el, cuando el comerciante está frente a un consumidor, que es aquel que adquiere un producto, adquiere un bien o un servicio para sus fines personales y no para una representación de consumo, ese consumidor sí tiene derecho a ser dañado mediante, a ser indemnizado mediante la función punitiva. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Se le va a aplicar un plus de complemento a la responsabilidad para que este dañador deje de dañar. Por ejemplo, un shampoo que no ajusta sus reglas de química para evitar una erosión, un sarpullido en la o bien las líneas telefónicas en relación de consumo. Así, a ese dañador se le puede aplicar la función punitiva, es decir, además de la función resarcitoria, además de la función preventiva, también se puede aplicar la teoría de la función punitiva, es decir, aplicarle una multa porque este dañador no modifica su conducta. Aparece solamente en la relación de consumo, en la relación de consumo. ¿Alguna duda? Profe, al final se le cortó un poco, no La se escuchó. perinola. A ver, a ver. No sé si soy la Hablamos, única que pasó. cuando hablamos de la relación de consumo, Sí, Sí, profe, cuando profe, hablamos del ejemplo del yo shampoo. sí no escuché muy bien el ejemplo, profe. bien, en la relación de consumo funciona, porque hay una ley que es la ley de consumo, funciona la función punitiva. Es decir, que el consumidor tiene un plus, no tiene nada que ver con la imagen que estamos viendo. Acá era para que ustedes identifiquen qué función tendríamos que poner en funcionamiento. En la relación de consumo, el consumidor, que es aquel que se encuentra en una relación contractual con un proveedor comerciante en una relación donde adquiere una cosa o un servicio para un fin personal, se ve afectado por un daño. Entonces la ley de consumo le aplica una multa o un plus para que esta persona deje de dañar, para que este productor deje de dañar. Entonces la función punitiva funciona como un plus complementario para que deje de dañar este dañador. ¿Hasta ahí queda claro entonces? No aparece en todas las relaciones, solamente en la relación de consumo, en los contratos de consumo. Por ejemplo, les comentaba el servicio de telefonía, agencias de turismo, compras de insumos para uso del particular. Entonces, así se puede pedir poner en juego la función punitiva, pero derivada de la ley de consumo. ¿Ha quedado claro ahora? Sí, profesor, entonces, por ejemplo, llegase a pasar esto, estoy rindiendo, me corta internet y no es mi responsabilidad, es culpa de la compañía. Se Sí. puede aplicar Sí, por supuesto, secuencia. por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, pero ya hemos visto que los profesores, ¿qué hacemos? Ponemos en consideración estas situaciones desde la base de la buena fe del alumno, o sea, nos manda un screen de pantalla o algo que complemente, nos diga, se cayó el sistema. A mí me pasó en un grupo de ingeniería civil, hubo un corte justo en diciembre, creo que fue, en pleno parcial. Bueno, se suspendió para la gente que identificaba que estaba en la zona norte. Bueno, hay causas de ahí que uno puede tener en consideración. Bueno, veamos acá esta imagen. ¿Qué función pondríamos en juego? Miren acá, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué función pondríamos en juego? ¿Qué daños estamos acá sufriendo?
Esto es una playa, ¿verdad? Donde hay toda una contaminación a Profe, futuro. Sí, no sería daño civil porque ese espacio es como común, digamos, de toda la gente exactamente. que vive. Exactamente. ¿Y qué diríamos a todo este contexto de autorizados a explotar esta zona? ¿Mm? Le diríamos, no sigan con esta explotación hasta tanto no nos garanticen, ¿no es cierto?, a través del servicio de la intendencia o de la jurisdicción municipal o los encargados de la playa, de que adoptan medidas para evitar este tipo de contaminación, de degradación. Entonces, no haríamos suspender la venta de estos productores hasta tanto no nos demuestren que garantizan el daño colateral a futuro respecto de la contaminación ambiental. Y lo pueden hacer cualquier comunidad. Los ambientalistas siempre reclaman desde el punto de vista de la función preventiva. Bien, muy bien. Vamos a ver otra imagen. Ya estamos dentro de todo en claro. A ver si vemos otra imagen. A ver, a ver, a ver. Aquí. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué nos induce esto? Acá tendremos una turista, ¿verdad? A ver, ¿qué función tendríamos ahí? Si estamos frente a un contrato de seguro. ¿Qué tipo de responsabilidad surgiría? ¿Qué reparación tendríamos? ¿Qué reclamaría si ustedes fueran esta persona afectada? Sería La daño fuente. contra la persona lo que yo reclamaría en ese caso. ¿Cómo? Yo reclamaría daño contra la persona, o sea. Claro, ¿es de fuente contractual o extracontractual? Si ustedes viajaron con una agencia Y contractual, sí. contractual. Profe, Bien, y si se encuentran en Tailandia o en Singapur, por ejemplo, a mí me parece que está en Tailandia y Singapur, ¿cuál sería la extensión de la responsabilidad que pretenderían? A ver, ¿qué resarcimiento pedirían? Como Monetario. daños materiales y daños inmateriales. A ver. Y sería el daño físico por la quebradura, Bien. y de ahí Una los daños lesión. inmateriales, que serían la incapacidad de seguir viajando, capaz de Muy perderse en las excursiones, tener que pasar tiempo en el hospital. perfecto, exactamente. Incluso no le entiendo nada al tailandés. Voy a necesitar que un traductor, ¿no? Porque tengo que dar un consentimiento informado para lo que me van a hacer y no entiendo nada. Entonces le pido a la compañía de seguro que me traiga un traductor, porque no entiendo nada. Miren ustedes todo el requerimiento de la extensión de la responsabilidad. Bueno, si esta persona se imagina que necesita quedarse 30 meses, no puede trasladarse de vuelta a su país, no puede ser repatriado, necesita que alguien lo acompañe en este tiempo que va a estar allá, eso también es un factor de atribución, un factor de ponderación para resarcir. Perfecto. O si pierde perfecto. el vuelo también, profe. Claro, claro, claro. Veamos otro ejemplo. Bien. A ver. profe, una consulta ahí. Diga todo lo que quiera. En el caso de que, porque las compañías de seguro, cuando vos sacás el seguro del viajero, por lo general hacen que vos le digas entre qué día y qué días. Si viajas, por ejemplo, entre el 2 de marzo al 28 de marzo. Entonces, Perfecto. supuestamente, contractualmente, el seguro te cubre entre esos días, digamos. O sea que la empresa se haría responsable de que vos vuelvas a tu lugar de origen, si te pasa algo, hasta el 28. Después, si te pasa algo después de esa fecha, o sea, si te pasa algo en la fecha límite, el 27, ponele, la empresa se tiene que hacer cargo de que los gastos médicos, porque estás dentro del contrato, pero después de hacerte volver. Muy bien, muy bien. ¿Quién es? Franco Giacopo. Franco, eso se llama límite de la cobertura. Límite de la cobertura. Porque hay que bajarlo, ya empezarlo a bajar en cuanto a qué es lo que nos va a pasar a nosotros en materia de
negociaciones para el ejercicio de la actividad profesional. Acá ya él está diciendo, yo voy a poner un límite de cobertura respecto de la obra, porque así como cuando uno viaja, tiene como proveedor de un seguro un límite para que me diga, salió el 1 de marzo y vuelve el 30 de marzo, entonces si el accidente se produce posterior, ya no soy responsable. Ahora, él también va a fijar límites de cobertura respecto de situaciones. Yo le digo, este balcón no se puede usar hasta que no se consolide la fragua correspondiente a más o menos 70 días. Los límites de la responsabilidad. Perfecto, es así. Entonces, en la responsabilidad contractual hay que analizar este elemento que tiene que ver con con el límite. Con el límite. Perfecto. Ahora, hasta el momento hemos estado viendo responsabilidad por autores, ¿no es cierto? Hay una persona que genera un hecho dañoso. Pero otras veces también la responsabilidad surge porque la cosa es riesgosa, la actividad es riesgosa o la cosa tiene un vicio. Por ejemplo, una polea mal colocada que el dueño o guardián no la está cuidando, o un perro, que no es una persona, pero provoca un hecho dañoso. Hay un guardián que no ha tomado las reglas de custodia. O, por ejemplo, hay actividades que son riesgosas, como subir a una aeronave. Es decir, que los daños se pueden producir por daños por el vicio o riesgo de la cosa. Por ejemplo, el riesgo es cuando tenemos máquinas. El uso de máquinas incrementa la posibilidad de daño, o por vicios ocultos que la cosa pueda tener. Por ejemplo, cuando no logramos detectar la velocidad imprimida en una máquina. Si la máquina no tiene en ese momento el contador para ponderar la posibilidad del exceso del funcionamiento y arrasa con la mano de una persona. Entonces, en esos casos, la responsabilidad es subjetiva. No, es objetiva. Es objetiva porque deriva de la cosa riesgosa. Otras veces se producen con la cosa, como por ejemplo cuando el médico opera el bisturí al momento de la intervención quirúrgica. Se transforma en subjetiva cuando vemos que no le complementa el deber de diligencia. Entonces, la responsabilidad puede ser objetiva por las cosas riesgosas o con la cosa riesgosa, y subjetiva cuando es del autor y hay falta de diligencia, falta de prudencia o falta de pericia en el acto, profesión o industria. ¿Queda claro entonces? Sí, vamos a ir cerrando. Sí. ¿Sí? No, que sí queda claro. Bueno, entonces, cerramos todo este capítulo del daño, porque después con esto vamos a hacer responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad laboral. Son estamentos diferenciados, pero que pueden operarse y ponerse en funcionamiento de manera integral. Todos los ordenamientos pueden exigir la responsabilidad frente a hechos dañosos. Vamos a analizar la responsabilidad civil. ¿Cuál es la función? Reparar, prevenir, sancionar. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil? Que haya un daño, antijuridicidad, ilicitud, ¿no es cierto?, y nexo de causalidad. Nos acordemos del caso de la suegra que muere por un carcinoma y no por el hecho de las lesiones. Bien, veamos responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. El factor de atribución objetivo y el subjetivo. El objetivo es cuando es con la cosa o con la actividad riesgosa. Y el subjetivo es cuando hay negligencia, imprudencia o impericia por parte del sujeto. Después vimos la función preventiva, en que no hay un daño presente, sino una posibilidad de un daño, y luego vimos la función sancionatoria que aparece solamente en los contratos de consumo. Las eximentes de responsabilidad,
por supuesto que están dados cuando hay hechos que son de tercero, o hechos de la naturaleza, o hechos fortuitos o fuerza mayor. Queda claro, entonces con esto vamos a volver, porque se vuelve a trabajar, es el corazón de ustedes, el ejercicio profesional. Bueno, como no hay más preguntas, ya estamos pasados fuera del término del horario, vamos a seguir la clase que viene. ¿Les parece? A leer el material. Bien, profe, gracias. Bueno, profe, hasta luego. Perfecto. Gracias. Bueno, cariño a todos.